Buen día, iglesia. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bendecimos a los amados que también nos acompañan a través de la transmisión. Gracias también por la vida de nuestro hermano Derlis, que se ocupa de este ministerio. Y la verdad estaba pensando, ¿no? que realmente ustedes, esto es como una máquina, ¿no? ¿Vieron los engranajes que una mueve a otra, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Una mueve a la otra. Y realmente ver el esfuerzo de muchos de ustedes que vienen de tan lejos, ¿no? Otros que vienen viajando con varios medios de transportes. Y nosotros que estamos tan cerca, ¿no? Como no venir a darle gracias al Señor y también tomar el ejemplo de cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por esa oportunidad, que no solamente nos dio la vida, nos dio que respiramos, como siempre dice Luciano, sino que también nos dio el ánimo, el querer, como el hacer, de levantarnos y disponernos para ir a la casa del Señor. Les felicito en el nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 27. Abrí tu Biblia ahí en el centro de la Biblia, Salmo 27. Y vamos a leer desde su capítulo, versículo 1, al versículo 10. Salmo 27, 1 al 10. Salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Damos un aplauso a la palabra de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Ser o no ser. Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Quién sos? ¿No? Bueno, para que se entiendan los mexicanos, ¿quién eres? Si yo te pregunto quién sos, ¿no? ¿Cómo te identificas? Bueno, sacás tu cédula, tu DNI, algunos su cédula, su libreta de enrolamiento, otros sacan su documento verde todavía, y ahí dice Juan Pérez, nacido tal fecha, ¿no? Ciudadanía, tal y cual. Pero realmente, ¿quién sos? ¿O qué sos? ¿Sos o te haces? ¿Sos realmente o pareces? Son preguntas retóricas que cuando nos las hacemos a nosotros mismos, ahí realmente aflora la verdad, o estaremos tan tapados que ni siquiera así, ¿no? ¿Quién somos? ¿Quién sos? ¿De qué se trata? Con respecto a Dios, ¿sos de Dios o no sos de Dios? El salmista dice aquí en su salmo, y tiene mucho que ver con lo que cantábamos hoy, ¿no? No quiero estar en otro lado, sino en tu presencia. Es un anhelo
que a veces habría muchas veces que compartir la palabra y después cantar, para cantar ya entendiendo, aunque ya debiéramos entenderlo, pero necesitamos renovarnos porque se nos olvida, se nos pasa. Y caemos en una rutina, caemos en una religiosidad que si bien hacemos el esfuerzo de venir a la casa del Señor y hacer toda la liturgia y todo lo que hay que hacer, muchas veces corremos el peligro de formarnos autómatas o como automáticos, monótonos, todo lo mismo, todo igual, todos los domingos igual, y terminamos siendo religiosos. Y David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, nos muestra cómo es un corazón abierto, ¿no? Un corazón realmente que muestra su amor a Dios. Dice, Dios mío, dice esta versión, Biblia, lenguaje sencillo, en su versículo 1, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. Una aseveración, una declaración de una verdad. ¿De quién voy a tener miedo? Y ahí ya viene el primer mensaje para tu vida. ¿De qué tenés miedo? Si Dios es tu luz y Dios es tu salvación. Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. La confianza del salmista David en Dios fue bien probada en la batalla. Un hombre guerrero, un hombre que sabía cómo confrontar con armas y cuerpo a cuerpo batallar. Y Dios lo ha guardado, ha preservado su vida. O sea que él fue probado en la batalla. Él no tenía una fe en el buen tiempo, una fe en la bonanza, una fe en la comodidad, una fe que cuando está todo bien, estoy contento. Esta no es la alegría de un hombre cómodo en un palacio, ¿no? Porque saben lo que le pasó a David cuando estaba cómodo en un palacio, ¿no? Empezó a ver ventanas y ahí vio a una mujer y cayó en pecado. Era un hombre que no estaba acostumbrado a estar en un monasterio. Este era un hombre que conocía la bondad de Dios en medio del peligro. Conocía la protección de Dios en medio de la desesperación. Y sigue diciendo el salmo que leímos en su versículo 2, 3 y 4, cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. O sea, está la protección de Dios sobre tu vida, sobre los hijos de Dios, que aquellos que quieren hacerte mal van a caer ellos y no vos. Eso es lo que nos está mostrando aquí el salmista. En su versículo 3 dice, me puede atacar un ejército. Imagínate que venga una turba de gente contra tu vida. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Wow, ¿por qué logra eso? Porque su confianza, su protección, y en otras partes dice, su castillo fuerte es Él. No era porque Él era un guerrero o sabía cómo era hombre y a ver, vengan saliendo, no importa cuántos son. No. Él confiaba en el Señor. Dice el versículo 4, Dios mío. ¿Cuánto pueden decir Dios mío? Y no como Saúl que le dijo a Samuel, tu Dios. Tu Dios. No, él dice, Dios mío, es mío, es mío. Dice, solo una cosa te pido. Solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. ¿Cuántos anhelarían esto? Aún David dice que envidiaba a las aves, a los pájaros, que entraban al lugar santísimo, hacían nido por ahí arriba. Dice que él anhelaba aún estar en los atrios de Jehová. Hay una riqueza en Dios revelada al corazón atento que muchas personas nunca conocen. Es una pena que David supiera esto bajo el antiguo pacto. David tenía un conocimiento muy escueto de las Escrituras porque en aquel tiempo se estaba escribiendo la Escritura. Su propia vida era una inspiración como lo es hoy. Pero él conocía la Torá y algunos libros antiguos. Pero muchos de nosotros, con un pacto mayor y con más conocimiento y muchas promesas, no somos conscientes de ello. Y David sí era consciente, sin tener todo el conocimiento o tener toda la revelación escrita. Y para inquirir en su templo, en la presencia de Dios, David deseaba pasar un tiempo de contemplación.
Quería saber más de Dios, quería saber más de sus caminos, quería conocerle más. Y no habla de la estructura física, lo fascinara a David, no habla de un lugar, porque algunos se dejan influenciar por un medio ambiente, ¿no? Si estamos en un palacio o en digamos, en una catedral de cristal, que de hecho existe, que antes era cristiana y ahora es católica, se la vendieron a los católicos. No se trata de un lugar. Anhelamos tener un lugar cómodo, un lugar bonito, pero no se trata de eso. Ni tampoco se trata de tu casa, que en tu casa está más cómodo y podés adorar mejor a Dios. No se trata del lugar. Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana que el verdadero adorador, el Señor está donde está el verdadero adorador. No se trataba de un templo, no se trataba de un tabernáculo, porque en aquel tiempo de David era puro trapos, era tiendas, donde estaba allí el arca que representaba la presencia de Dios. Ni siquiera era un palacio, el lugar santo. Después Salomón, su hijo, iba a construir un palacio muy lindo. No era el templo terrenal en sí lo que encantaba a David, sino la hermosura del Señor que se encontraba en el templo de una manera especial, la presencia de Dios. Dice el versículo 5 al 6, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo, por mi parte, cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificio de gratitud. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Aún en medio de la prueba, aún en medio de la situación. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. David sabía que había una bendición, había una protección especial para el que buscaba a Dios con sinceridad, porque Dios sabe quiénes son sinceros. No era una promesa para evitar todos los problemas, sino para brindar seguridad y bendición a su alma, incluso en medio de la situación difícil. Dos cosas hacen que la cabeza se incline hacia abajo: el miedo y la vergüenza. La esperanza alivia de ambos el corazón del cristiano. El alivio de saber que Dios te protege, de que no podés manejar nada, de que no podés manejar los tiempos, de que no podés detener el tiempo, de que no podés administrar nada de lo que sucede, sino que está bajo la soberanía de Dios. Y descansar en Él prohíbe a nuestra alma el desaliento, prohíbe que estemos con un rostro abatido, un semblante amargado, que uno puede estar triste, aún puede estar enojado, puede pasar una situación, pero no puede vivir así. Sigue diciendo el Salmo en su versículo 7 al 10, para finalizar esta parte, una voz, Dios mío, dice el 7, te estoy llamando, escúchame. Ten compasión de mí, respóndeme. ¿Nunca te pasó? A mí me la hicieron, ¿no? Pero ¿nunca te pasó que cuando eras niño tu papá o tu mamá se escondía? ¿No? Una vez yo iba en el colectivo, yo era chico, mi papá se escondió y yo empecé a llorar a lo desesperado porque no lo veía. Estaba ahí. O la madre que está con su niño en la plaza o en algún lugar y de repente perdió, jugando, se desorientó y perdió la mirada de su madre y comenzó a llorar y su madre estaba allí. A veces la desesperación hace que estemos tan mareados, tan turbados, que no veamos que Dios está, que sus ojos están sobre nosotros. Y dice que una voz interna me dice, o sea, hablando del Espíritu de Dios, una voz interna me dice, busca a Dios, o sea, busca mi rostro. Por eso te busco, Dios mío. En tu corazón, en tu alma, te habla el Espíritu Santo, busca a Dios. No confíes en otra cosa, confía en su palabra. No confíes en el presidente de turno, no confíes en la economía, no confíes en tus fuerzas, en tu conocimiento, confía en Dios. Dice el 9, yo estoy a tu servicio, dice el salmista, no te escondas de mí. Bueno, algunos creen que Dios no está y ni siquiera le sirven, pero David era un hombre que le servía.
Tú eres mi ayuda, Dios mío. No me dejes solo, no me abandones, tú eres mi Salvador. No me abandones. ¿Cuántas veces te sentiste abandonado por Dios? Sí, decí la verdad. ¿Cuántas veces sentiste que Dios te dejó? Pero Él no te dejó. Porque declara el salmista cuando dice, tú eres mi Salvador, mi padre podrá abandonarme, mi madre, la que me dio a luz, me puede dejar tirado por allí, pero tú jamás me dejarás. Gloria a Dios. Ustedes saben que yo tuve, los que conocen un poco mi testimonio, tuve una infancia muy difícil. Tuve un padre alcohólico por muchos años hasta que él conoció al Señor. Mi madre me abandonó cuando tenía 5 años. Y muchos años viví con ese dolor en el corazón por la falta, ¿no?, de ese cariño. Y un día Dios me habló con este texto. Deja ya de llorar. Yo soy tu padre. Yo lleno tu corazón. Si a alguno le ha pasado esto, si alguno sufre esta situación o ha sufrido, deje de estar llorando por su madre que lo abandonó o su padre que nunca le dio cariño. Descanse en los brazos amorosos del Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. La celebración de la primera mitad de este salmo podría hacernos pensar que todo era fácil para David. Se podía pensar que cuando llegaban los problemas no había lucha, ni consigo mismo ni con Dios. Sin embargo, David nos muestra aquí que incluso él, quien buscó a Dios con una pasión envidiable, de la cual no es imposible que tengamos, podemos tener esa pasión que tenía David. Y a veces sentía que Dios no lo escuchaba, que su amigo estaba en otra, porque él lo consideraba a Dios también su amigo. Observemos su anhelo por ser escuchado. A los fariseos les trae sin cuidado que el Señor los escuche, siempre y cuando sean escuchados por los hombres o cautiven su orgullo con sus sonoras devociones. Hay personas que les gusta ser escuchadas, pero no les gusta escuchar y tampoco escuchan a Dios. Pero un hombre genuino, el oído del Señor lo es todo. Un hombre que realmente es piadoso, le importa que el Señor lo escuche. Cuando dijiste, busca mi rostro, Dios invitó a David a buscarlo. Sin embargo, en cierto sentido, David sentía que Dios se estaba ocultando de él. No me escondas tu rostro, Señor. David no se enojó con Dios como algunos se atreven a hacerlo, ¿no?, sino que se volvió y lo buscó con mayor desesperación, con mayor diligencia. No me dejes ni me abandones. Tú has sido mi ayuda, no me dejes ni me desampares. David usó la ayuda pasada de Dios, los recuerdos de todas las bendiciones, como una razón para esperar una futura ayuda. Si Dios lo hizo antes, volverá a hacerlo. Si Dios te bendijo antes y estás pasando una situación difícil, volverá a bendecirte. David sabía que el amor y el cuidado de Dios podían trascender incluso los lazos más estrechos, como el lazo de un padre y de una madre. El amor de Dios trasciende ese amor. El amor de Dios es más grande que cualquier amor humano. To be or not to be, that is the question. No sé si lo pronuncié bien, pero ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Conocieron esa frase? Ser o no ser, ¿no? ¿Saben de qué les hablo? Es la primera frase de un monólogo, de un soliloquio del personaje de Hamlet, de la obra de teatro de William Shakespeare, años 1600 por allí. Que él dice esta frase, ¿no?, en su elocuencia, representa la pregunta esencial, la pregunta existencial, porque él está rodeado de muertos allí, con un esqueleto ahí, ¿no?, en su mano. Dice, ¿ser o no ser? ¿Estar muerto o estar vivo? Esa es la cuestión. Está muy interesante la película, les recomiendo. Hamlet la hace Mel Gibson, actúa como Hamlet. Una película clásica donde uno puede cultivarse un poquito también, ¿no? No ver tanto el Eternauta, ¿no?, sino ver también eso. Algunos pastores
y entramos en materia. Tristemente, en el afán de acrecentar el número de sus congregantes, multiplicar el número de su gente, que representa multiplicar número de cabezas, representa multiplicar números de bolsillos o de billeteras. Tristemente muchos lo ven así. Y permiten algunos pastores, y tristemente en algunos casos pastores que comenzaron bien, que comenzaron con la palabra, con la oración, con la verdad, comenzaron a permitir, en el afán de crecer, ciertas prácticas dentro de su iglesia, ciertas prácticas dentro del pueblo de Dios. Y una de ellas, muy conocida, y muchos de ustedes salieron de ahí, ¿no? Conocida como G12. ¿Conocen de qué les hablo? ¿Algunos de ustedes? Ajá. ¿Cuántos estuvieron metidos ahí? Que eso tiene su trasfondo, es netamente católico romano, ¿no? Y sus oscuros encuentros, los encuentros, que terminan siendo desencuentros, porque terminan perdiendo. Realizan prácticas en esos lugares donde las personas que son llevadas, porque son realmente arriadas y tienen que pagar. Estaba viendo que el año pasado, en septiembre del año pasado, costaba 240.000 pesos. No sé cuánto saldrá ahora un encuentro. Pero son varios días. Está bien, te dan de comer todo, pero es una cuestión bastante especial, donde las personas no pueden contar lo que hacen ahí adentro. Levante la mano, ¿quién estuvo en un encuentro? Tenemos testimonios aquí, ¿no? Hay encuentros light, hay encuentros que realmente lo hacen sinceramente y tratan de tener antes le decíamos retiro espiritual, ¿no? Pero esto era esto gedosista es algo bastante oscuro. Y muchos pastores tristemente han involucrado, han permitido esto en sus iglesias. Y conceptos, enseñanzas antibíblicas, muchas cosas pasan allí. Por ejemplo, se hace un mapeo espiritual. ¿Qué es un mapeo espiritual? Una especie de tomografía computada, ¿no? O sea, de la persona. Alguien dijo por allí, se practica la psicología ilegal. Porque se trata de entrar en la mente de la persona, en el pasado de la persona, hacerle regresiones psicológicas. Acordate cuando eras niño, vos lloraste mucho, ¿no? Algo te pasó, chicha o limonada, siempre nos pasó algo. Y ahí llegan hasta ahí. Y ahí, ay, papá, empieza uno a hablar como nene y todo eso, ¿no? Comienza entonces después de eso la sanidad interior. Que suena, el título, digamos, está bien, porque cuando conocemos al Señor hay una sanidad. Dice que por la llaga de Cristo fuimos curados, ¿no? Fuimos sanados. Y habla de la enfermedad del pecado y también de la salud física. También se practica la quiebra de maldiciones generacionales. Si tu abuela fue bruja, seguramente vos sos media bruja. Entonces vamos a cortar eso. También se practica la expiación de los pecados. O sea, me estuve nutriendo un poquito, la verdad, estuve viendo algunos videos para tratar de ponerme con esto, y gente que le hacen el testimonio a los que tuvieron, dice, el encuentro es lo más grande que hay. Realmente todo lo necesitan para conocer a Dios, ¿no? Y que ahí cambió su vida, y que ahí el viejo se murió, y la vieja se murió, etc. Precisamente, ellos lo que hacen es escriben los pecados en un papel, ¿no? Y a ver, escriba, hermano, su pecado, la cosa que nadie lo sabe, ¿no? Y está escribiendo. Y la mujer está ahí, que está escribiendo ¿no? Y nadie tiene que saber. Y luego los queman en una hoguera, en una fogata, o lo entierran, y en algunos casos son más tétricos, ponen un ataúd, alquilan o compran, no sé, un cajón ahí, que adentro ¿qué hay? Un espejo. Entonces vos te mirás ahí,
y ahí tenemos que poner tus pecados. En el mejor de los casos hemos oído que, esto nos contaba el pastor Chuy, ¿no? Que clavaron todos los pecados con alfileres en un cerdito, en un chancho, en un cerdo vivo. Le clavaban los alfileres con... yo soy chismosa. Claro, el cerdito, el animal no dejaba de chillar de dolor, ¿no? Y luego, imagínense ese cerdo, es tragicómico, ¿no? Porque la verdad que en el día del animal, que fue 29 de abril, feliz cumpleaños Félix, siempre me acuerdo, cumpleaños Félix, y él... No es gracioso para los protectores de animales, ¿no? Y tomaron al cerdo, todo con los alfileres y los pecados de la gente, y lo tiraron de una planta alta, lo estrellaron contra el suelo. Y ahí murió el cerdito. Ahí murieron tus pecados. Otro caso que escuché terrible de un líder en uno de estos encuentros, degollaba a un pequeño cordero delante de todos los encuentristas. Estaban con el cordero y una navaja. Y la sangre empezó. Dice, así dice, tus pecados serán, con esta sangre rociada serán perdonados. Amados, cabe agregar que estas prácticas la utilizan usando como el voto de silencio, y hacen la sanidad interior y toda la retrospección y todo eso, inclusive conectándose con parientes muertos, porque por ahí dice la persona, no, es que mi tío, no sé, me manoseó, y a partir de ahí yo cambié. Y entonces, bueno, ahí viene tu tío y yo voy a ser de tu tío. Y hacen toda una... Y no estoy exagerando, los que estuvieron en los encuentros saben de que esto es esto y más, ¿no? Y así cortan, dicen ellos, cortan las maldiciones generacionales. Y en estos casos vemos dos terribles horrores. Primero estaríamos, si estamos inclusive perdonando al muerto, para que, bueno, si lo perdonamos para que Dios también lo perdone, estaríamos aceptando la práctica de los mormones, que ellos mismos se bautizan en nombre de los difuntos. Y segundo, estaríamos practicando algo prohibidísimo por Dios, espiritismo, que es estar conectándose con el alma del muerto, que por otra parte el alma del muerto o el espíritu no se puede conectar con los vivos. Así Dios lo determinó. Lo que se conectan son con puros demonios, engañadores, que se hacen pasar por sus seres muertos. Prohibido por Dios. Vamos a leerlo. Levítico 20:27. Y el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y ponen los hermanos, ¿no? Abuelita que estás en el cielo, sé que me estás cuidando y protegiendo. Cristianos. La abuelita muerta tiene una tablet celestial donde ella revisa los Facebook. Ahí está mi nietita, sí, la voy a proteger. Dice, si alguien, hombre o mujer, consulta a los muertos o practica la adivinación, se deberán matarlo a pedradas. Fíjense la severidad, ¿no? de la ley de Dios. Prohibido, está prohibido. Nosotros pensar, oír de repente, entendemos que cuando alguien fallece y lo que depositamos en el cementerio, en nicho o ceniza o lo que sea, es materia, fue la caparazón de su alma, esa persona no te puede escuchar. Su alma está en otro lugar. Y estamos entrando en un terreno muy peligroso cuando queremos conversar con esa. He tenido un caso, y tuvimos un caso que hacer liberación, porque estaba poseída una jovencita, porque ella hablaba con su padre muerto. Pero hoy no me dedicaré, amada iglesia, a hablar sobre este grupo religioso, sino voy a enfatizar sobre el verdadero encuentro con Dios. Por eso, ser o no ser.
No es lo mismo el que tuvo un encuentro con el Señor que el que no lo tuvo, o el que cree haberlo tenido, porque hay falsas conversiones también. Hay una verdadera, genuina conversión, una persona que cambió de las tinieblas a la luz. Y hay otras que no, que por ahí hizo una oración, cree, pero no ha cambiado, sigue igual, sigue pecando. Ser o no ser. Acá se trata de ser o no ser hijo de Dios. Y va la vida, ¿eh? No se trata de soy de Boca, de River, o soy del grupo este o del grupo del otro. No, acá se trata de tu vida. Y hasta donde yo sé, nadie quiere morirse, ¿no? ¿Alguien quiere morirse? Nadie, ¿no? Si alguien se quiere morir, ahí vamos todos y le tapamos la nariz y la boca. Es muy fácil. 10 minutos para estar seguro y ya está, querías morir, ahí tenés. Nadie quiere morir. Entonces sería ilógico, sería necio descuidar la vida eterna, que es mucho más que 80, 90 años de vida humana en la tierra. En el Salmo 27 que acabamos de leer, David le ruega a Dios en una plegaria urgente, intensa: Dios mío, dice el versículo 7, te estoy llamando, escúchame, ten compasión de mí, respóndeme. Su oración está enfocada en un solo deseo, una sola ambición, algo que se había convertido en él, algo que lo consumía totalmente. Él no quería otra cosa, amado, y acá hay una enseñanza tremenda, porque David nos muestra que fue, a pesar de que metió la pata, que hizo cosa terrible, porque lo que hizo David no lo hizo ninguno de nosotros, pero él era un hombre conforme al corazón de Dios. Estaba dispuesto, prefería morir físicamente, pero no perder al Señor. Dice el versículo 4 del Salmo 27, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cosa que muchos cristianos le repele, ¿no? Venir a la iglesia. Otra vez, ¿no? Y menos orar. Yo a veces, como pastor, estoy orando y miro también. Por eso me siento ahí atrás. Y algunos, no sé qué están haciendo, en qué canal están. Este es el momento. Si no oran acá, no cantan acá, ¿ustedes se piensan que afuera lo van a hacer o en su casa? ¿Ser o no ser? ¿Cuánto vas a esperar para hacerlo? David está testificando, tengo una oración, Señor, tengo una petición que es mi único y más importante objetivo en la vida. La meta de mi vida, mi plegaria constante, lo único que deseo es buscar tu rostro. Porque ese deseo me consume, Señor. Me muero sin ti. ¿Qué era esta cosa que David deseaba sobre todas las cosas? Era el objetivo de su corazón. Todos tenemos cosas que nos apasionan, ¿no? Que nos mueve. El día de mañana tu trabajo, hacer bien tu trabajo, el otro estudia, el otro hace otras cosas, etc. Y es un objetivo, metas cortas, ¿no? Pero en tu vida, ¿cuál es el sumum? ¿Cuál es el objetivo más grande? Nos está diciendo que él, el deseo de él es que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y buscarlo en su templo. Ojo con esto. David no estaba practicando el ascetismo, porque había una práctica de los ascetistas, de ahí salen los monasterios, los monjes que se vestían de manera bien sencilla, con una túnica marrón o oscura, como alejado de toda ostentación, y se apartaban, ¿no? Algunos vivían arriba de las montañas, arriba de los árboles, y se apartaban de la sociedad como para buscar santificarse, ¿no? David no estaba hablando de eso. No, porque David fue un hombre apasionado de la acción, apasionado de estar con la gente, con las multitudes. Él cantaba, ¿se acuerdan que no tenía vergüenza y que ahí la mujer lo criticó, no? Él adoraba en privado y en público. Vieron que David danzaba. ¿Cuántos danzan acá?
También él era apasionado en su oración, en su devoción, con un corazón que solo quería más de Dios. Y como Dios es infinito, nunca te alcanza. Como Dios es maravilloso, es más grande, amado. Dios es más grande que cualquier cosa que te guste en la tierra. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer o dónde estar? Ay, me gustaría estar en la final, en el Maracaná, Argentina, Brasil. O Paraguay y Brasil, no sé. O Bolivia y Perú, no sé qué sé yo. Ahí estaría, gritando a mi equipo favorito. ¿A dónde te gustaría estar? En el mejor hotel del mundo, en las Islas Maldivas. ¿Dónde te gustaría, qué te gustaría tener que llene tu corazón? Nada llenará tu corazón, solo Dios. Solo Dios. Ciertamente David había probado todo lo que un hombre podría desear en la vida. O sea, todas esas cosas que te acabo de mencionar y más, David lo conocía. Él había sido, David, conocido por sus riquezas, por sus bienes, por su poder. Era un hombre de respetar. David era un hombre que vos estabas delante de él, era un hombre de venerarlo y respetarlo. Un hombre que daba miedo, un hombre que de un solo sablazo podía volarte la cabeza, porque era un hombre diestro en batalla. Un hombre de autoridad. Él había recibido respeto. David había recibido alabanza, adulación de multitudes de gente. Dios le había dado belleza física. Él tenía las mujeres que él quería. Y David estaba rodeado de hombres también fieles, devotos, quienes estaban dispuestos a morir por él. ¿Se acuerda cuando David dijo, ay, tengo sed, ¿quién me diera a beber agua, no? Y los amigos de él, ¿no? Los soldados se fueron al territorio enemigo, corriendo peligro sus propias vidas para traerle agua al rey. Fíjense lo que lograba David, ¿no? Esa lealtad. Pero sobre todo, mis amados, David era un adorador. ¿Y eso con qué se come? Amados, si vos sos cristiano, debés ser un verdadero adorador. Ser adorador no se limita a los músicos, a los que cantan aquí. No, ser adorador es de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Y él testificó, el Señor me ha dado bendiciones diariamente. ¿Cuánto te ha bendecido el Señor? A mí me sigue bendiciendo el Señor. Sin embargo, a la misma vez, David era un guerrero. Él enfrentaba enemigos, enfrentó tribulaciones, traiciones a través de su vida. Todo el infierno estaba comprometido a destruir a David, porque de hecho de David nacería, ¿no?, el linaje donde vendría Jesús. De hecho, David ahora enfrentaba un grupo entero acampando alrededor de él. Fíjate lo que dice el 27.2. Si lo puedes leer, Moni. En Salmo 27.2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Imagínate que te asomás por la ventana de tu habitación, mirás allí y tenés 5 o 6 ahí medio cara del Chapo que te dicen. ¿No? Te están esperando ahí, ¿no? Dice, cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, los que tropiezan son ellos. Ellos son los que caen. Dice, para comer mis carnes. ¿Qué significa eso? En el argentinismo es sacarle el cuero. ¿Viste cuando están hablando de vos? Como que si pudieran destruirte lo harían, pero te destruyen diciendo cosas. No, ¿por qué esto? Sí, ¿por qué lo otro? Y estás en boca de ellos, pero no bien. Así estaban con David. Pero David no tenía miedo. ¿Por qué? Porque David era muy macho, era buen guerrero, era, no sé, ¿quién era? Aquiles de Troya, ¿viste? A él nadie lo mataba. ¿Quién era? No, David descansaba en el Señor. ¿De quién temeré? Él confiaba en la gracia, él confiaba en la misericordia de Dios y sabía que el Señor lo iba a fortalecer. Jehová, dice, es la fortaleza de mi vida. ¿Y sabe qué produce eso? Paz, calma. Están todos que parece que te van a comer, y vos, descansando el Señor. Y si el Señor permite, te van a tocar, y si el Señor no permite, no te van a tocar.
Es claro que David iba a continuar como siempre había hecho, viviendo una vida apasionadamente. Sin embargo, a pesar de la bendición que había él experimentado, porque él decía, Señor, me has guardado, me has protegido, etc., él quería algo más, algo le faltaba. Y al mirar su vida, David entiende, ve una necesidad en su alma que le faltaba llenar. Estaba insatisfecho. Su vida entera se resumía en este asunto. Y ahí es donde él clamó y dijo, hay un modo de vida que busco ahora, Señor. Una cosa he demandado, esa buscaré. Hay un lugar establecido en el Señor que mi alma anhela. Quiero, Señor, una intimidad ininterrumpida con Dios. ¿Saben, amados, que la palabra orar, oración, para muchos es, para decirlo en argentino, ¿no? manguear, ¿no? A Dios. Dios, quiero esto, Dios, necesito, Dios, guárdame, Dios, haz lo otro, Dios, te pido que ¿no? Y orar viene de la palabra hebrea tefilá, que significa, tiene que ver con intimidad, una relación íntima, con conocer a alguien. ¿Cómo conoce uno a una persona? Conversando, hablando. Y uno le dice, le cuenta cosas, y el otro abre su corazón al ver la sinceridad de y dice, sí, sabes que yo también estoy pasando esto, pero bueno, Dios, ¿no? Y se dan las relaciones de amistad. Con Dios es lo mismo. Orar no es pedirle al Señor, ponerse a reclamarle, como algunos. No aceptamos un no como respuesta, dijo uno, ¿no? Imagínense hablarle así, ¿no? A Dios, que tu hijo te hable así, ¿no? Y David entendía eso. David entendía que orar no era hacer vanas repeticiones, sino que era tener una intimidad muy estrecha con el Creador. Y esto es lo que David quiso decir cuando oró, que esté yo, Señor, en la casa, en tu casa. Señor, permíteme estar en tu casa, permíteme contemplar tu rostro, Señor, permíteme conocerte más. Léeme 27:8, Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén. Lo que el Señor te dice, lo que el Espíritu de Dios te dice en esta mañana, querida iglesia, Casa de Oración Banfield y los hermanos que están aquí escuchando, búscame, búscame. Como dice la canción de Marcos Vidal, buscadme y viviréis. Búscame. Y por eso te busco, Dios mío. Una cosa he demandado y esta buscaré. Buscar viene del hebreo bakash, que significa esforzarse, afanarse, demandar, desear, mendigar, rogar, suplicar. Te suplico, Señor, no me dejes. Señor, que pueda perder todo, Señor, todo en esta vida. Que aún si mi papá y mi mamá me dejan, aún si mi esposo, mi esposa me dejan, aún si mi hijo me desprecia o mi familiar me deshereda, no me importa, no quiero perderte a ti. David no estaba hablando de dejar su trono para mudarse físicamente al templo, no. Su corazón anhelaba tener una intimidad espíritu a espíritu. Dijo en resumen que hay una belleza, una gloria, un entusiasmo del Señor que todavía no conozco. ¿No te pasa, amado? ¿Vos te conformás con esto nomás? De venir a la iglesia, cantarle, por ahí sentir lindo, no sentir una emoción de que el Señor te salvó, que murió en la cruz. Sí, todo eso es maravilloso. Pero ¿no te pasa que querés más, querés conocerle más? Debiera ser así, amado, porque Dios tiene más para mostrarte. He conocido victorias, he sido liberado, he visto tu mano obrar milagros, diría David. Pero quiero que mi vida sea llena de ti. Eso es lo que me va a satisfacer, Señor. Quiero tener una amistad contigo, Señor. No quiero religiosidad. El mundo está lleno de religiosos, lleno de personas piadosas. Hemos sido testigos de la muerte de un líder religioso y toda la veneración, ¿no? Y toda la cuestión, ¿no?
y todo religiosidad muerta. Este hombre piadoso estaba cansado de ceremonias vacías, mirando a sacerdotes y adoradores siguiendo formas religiosas, porque también los sacerdotes en el templo ahí estaban con sus incensarios y tirando humo, y eso sí que vendían humo porque era puro ritual, pero sus corazones estaban oscuros. David ya estaba harto de eso. ¿Cuánta gente está harta de esas cosas? ¿Cuánta gente está harto de ritualismo, como el G12 que las acabo de mencionar y mil cosas más? ¿Cuánta gente está harta de que no le den la palabra de Dios, que quieren conocer a Dios? No hay belleza en esto, ninguna pasión. Las cosas del mundo no me llenan. Señor, amo la casa de Dios. David quería conocer la vida, la realidad detrás de esos rituales religiosos que escondían algo más, porque dice que todo lo que se hacía era sombra de lo que iba a venir. Todo el ritualismo, el cordero, tirar la ceniza, la sangre y el decorado del templo, todo eso estaba hablando de una persona. Y esa persona es Jesús. Hay gente que se quedó en el pasado, se quedó en el ritualismo y no conoce a Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Hay muchos cristianos sinceros que aman al Señor, pero sienten que hay algo que les falta en sus vidas. Algunos de ellos llegan a decir que sus iglesias se han vaciado de vida. Y yo no quiero que mi iglesia se vacíe de la vida de Dios. Yo quiero una iglesia que ore, una iglesia que busque al Señor, que no venga el domingo a cargar batería, ¿no? A ver qué me dan. Que usted sea un motor, que usted sea alguien que sea un sacrificio vivo, un olor fragante al Señor, para que la presencia de Dios pueda manifestarse especialmente en este lugar. Hay gente que ha dicho, el pastor de mi iglesia predica algo que encontró ahí en un libro de autoayuda y nos está predicando ahí todo el capítulo 1, capítulo 2 del libro, ¿no? Que compró en el kiosco del subte, allí en el subte C, no sé en qué estación, encontró un libro de un pastor psicólogo y eso está predicando. ¿Por qué mi corazón se siente vacío?, dice la gente. Y así que le pasó a David. Dice el versículo 7, Salmo 27. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Qué hizo David? Oró. Eso es oración. Te estoy llamando, Señor, escúchame. En otras palabras, Señor, quiero tener comunión ininterrumpida contigo. Dios le contestó con estas simples palabras. Ante las insistencias de David, ante las preguntas de David, ante los reclamos de David, porque dice, Señor, te estoy llamando y no me contestas, el Señor le responde, busca mi rostro. ¿Y qué respondió David a esto? Señor, cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón saltó como respuesta. Dice, mi corazón ha dicho, tu rostro buscaré. Si el Señor te dice, busca mi rostro, lo que vos tenés que responder, Señor, tu rostro buscaré. ¿Tuviste un encuentro con Dios? ¿O fuiste al encuentro y lo perdiste? El rostro de Dios, porque habla de una manera alegórica, ¿no? No es que estamos tratando de ver los ojos y la pestaña de Dios, no. Habla de su semejanza, su reflejo. Al contestar como lo hizo, el Señor le reveló a David cómo iba a satisfacer sus ansias, reflejando a Dios en su propia vida. Es decir, búscame y refléjame. No habla de una experiencia religiosa, como dijo alguno por allí, ¿no? No, fui al tal lugar y ahí sentí la presencia de Dios y mere que tenga y usa la manga larga y muchas cosas, ¿no? Y puro bla bla, pero su vida no refleja que estuvo con Dios. ¿Qué le pasó a David cuando se encontró a Moisés cuando se encontró con Dios cara a cara? ¿Alguien se acuerda?
Dice que no lo podían mirar porque su rostro brillaba como el sol. Fue algo sobrenatural, porque estuvo cara a cara con el Señor. Tanto así que andaba con un turbante, envolvía su cara, porque salía luz de su rostro. Solo porque estuvo un par de horas con el Señor. Imagínense. Cuando te encontrás con el Señor no sos igual, ¿eh? Te doy un aplauso, Señor. ¿Se acuerda qué le pasó a Jacob cuando se encontró con el Señor? Jacob caminaba. Yo voy para acá, voy para allá, yo hago lo que yo quiero. ¿Cómo salió Jacob cuando se encontró con el Señor? Cuando tenés un encuentro con el Señor no sos igual. Pablo, ¿no? Que iba ahí, voy a cazar a estos herejes, decía Pablo. Se encontró con el Señor. ¿Cómo quedó Pablo? Parecía un papel higiénico mojado, ya. Ciego. El Señor lo estaba tratando. Amado, si vas a tener un encuentro con el Señor, va a cambiar tu vida. Aquellos que parecían llenos de Dios, esos hombres que usaban flecos largos, ¿no? Y tefilín, cueros y sombrero y qué sé yo, tanta cosa que usaban, que eran los fariseos. La gente dice que le hacía veneración, se inclinaban ante ellos, parecían como príncipes. ¿Qué les dijo el Señor? Son como sepulcros, tan podridos por dentro. Blanco, hermoso por fuera, pero podridos por dentro. Es como diferente, ¿no? No todo lo que brilla es oro, amado. Ser o no ser. Y esto no es meramente un simple llamado a la oración. David ya estaba orando, él oraba 7 veces al día, era un hombre piadoso. De hecho, las oraciones de David fueron las que crearon una pasión en conocer más a Dios. Cuando más busques a Dios, cuando más ores al Señor, más pasión te da por Él. Miren, a María, a mi esposa y a mí nos pasa algo. No sé, ojalá les pase a todos. Nosotros estamos siempre preparando, ¿no? Una enseñanza, una palabra. Bueno, ella viaja ahora al Paraguay para llevar una de las enseñanzas y estaba ahí, ¿no? Y me comparte. Y estamos como, ¿viste cuando la Ferrari, viste las carreras? ¿Viste? Yo no veo la hora de compartir esto que el Señor me está ministrando, ¿no? Es maravilloso, amados. Es maravilloso estar en la presencia del Señor, orando, cantando, estudiando su palabra. Yo sé que obviamente usted el pastor está todo el día con eso. No, pero en el trabajo. Yo también trabajé, amado. No crean que yo bajé del cielo, de la montaña ahí y vine acá. Trabajé toda la vida, pastoré, trabajando de sol a sol, sábado también en el comercio. Ustedes saben cómo es esto. Y me pasaba lo mismo. Ay, el Señor, la palabra me hablaba a mí. Esto a los hermanos lo va a llenar de gozo, ¿no? Para ahí lo compartían, hermano. Pero bueno, no importa. Es hermoso, es maravilloso. ¿Ves? En el Calvario, en el monte Calvario, Dios tomó un rostro humano. ¿Querés ver el rostro de Dios? Mira el rostro de Cristo. Un hombre simple. No era Brad Pitt, Era un hombre, dice, no lo vimos con una apariencia hermosa para que le deseemos. Un hombre común, pero lleno de amor. Amado, la belleza no está en que si simétricamente los ojos están... No, la belleza está en estar lleno de Dios. No hay feos en el Señor. Pero ¿saben cuántos hermosos, lindos están podridos por dentro? Nosotros que estamos en el Señor somos todos bellos. Todos hermosos. No tenés que ser acomplejado. No, porque me salió medio pardo, me hizo. Yo también soy pardo, no hay problema. Si tenés ojos azulados, mejor todavía, ¿no? Pero estamos tranquilos con nuestros ojos marrones, negros. Otros tienen ojos color escupida de mate, verde. Pero contento con lo que somos, amén. Porque también está eso, ¿no? Hay gente que acomplejada, no, yo quisiera ser más alto, o quisiera ser más, no sé. Bueno, el Señor, amados, reflejó en el rostro de Cristo su apariencia. Las Escrituras dicen que Jesús es la imagen expresa, exacta de Dios. Y es la imagen, y es la misma esencia, la sustancia del Padre. Hasta este mismo día, Jesucristo es el rostro o la misma semejanza de Dios en la tierra.
Jesús es el rostro de Dios. Y debido a Él tenemos comunión ininterrumpida con el Padre. Dice, no hago nada excepto lo que yo veo de mi Padre. Hoy cuando Dios dice, busca mi rostro, sus palabras tienen más implicaciones que en cualquier otro tiempo de la historia. Porque David no conocía el rostro de Dios. Obviamente, nosotros no lo vimos a Jesús, pero sabemos que fue una apariencia humana. Un hombre sencillo. ¿Por qué la pregunta que hacen las multitudes hoy? ¿Cuál es Jesús? ¿A cuál se estará refiriendo? Cristo, el Señor, advirtió que muchos impostores vendrían, presentándose como si fueran Él. Porque, amados, miren que muchos hermanos nuestros en la fe, cristianos, sustituyen a Jesús con un hombre. Un pastor, un líder, hoy son apóstoles, son querubines, son tremendos hombres carismáticos y la gente los adora. Miren, hay cosas que se ven que son increíbles, pero suceden. Gente adorando a hombres, hombres adorando a hombres. Los discípulos de Jesús le habían preguntado, vamos a leerlo, Mateo 24, 3 al 5, ¿quién es el verdadero Jesús? ¿Qué es lo que está por pasar? Mateo 24, 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora apareció un personaje, saben ustedes que el pueblo musulmán está esperando a su Mesías también, ¿no? Y ahora apareció uno. Y él se presenta, yo soy el Buda de los budistas, yo soy yo soy el Jesús de los cristianos, yo soy, ¿no? Yo soy el Mesías. Y ya no hay, siempre hay uno que lo va a adorar y hay gente que lo está venerando. Por eso Jesús estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos, un lugar geográfico específico, ahí que hoy existe, se sentó. Y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? Porque él les anticipa que el templo va a ser destruido, cosa que sucedió 40 años después. ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez? ¿Y cómo sabremos que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles son las señales, Señor? Bueno, yo creo que nosotros, si hubiésemos estado allí, ¿no? Si viajásemos en la máquina del tiempo y nos situamos ahí, lo primero que, Señor, ¿cuándo vas a volver? Porque yo vengo del 2025, todavía no sabemos, ¿eh? Hay señales, ¿no? Pero el Señor da las señales, dice, Jesús le responde, cuidado. Cuidado, decirle que está a tu lado, cuidado. Cuidado. ¿Por qué? No se dejen engañar. ¿Sabe por qué el cuidado ese, no? Ojo, atención. No se dejen engañar. Dice el 5, muchos, cuando dice muchos habla de, a lo largo de los 2000 años, cantidad inmensa, se harán pasar por mí. Y les dirán a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. El Señor entonces nos está dando instrucciones explícitas y nos está diciendo, miren, porque van a decir, aquí está el Cristo o está allá. No le creáis. Porque si realmente, amados, somos hijos de Dios, Él habita en nosotros. Y no tengan duda que cuando el Señor venga, el Espíritu de Dios te lo va a revelar. Y vos vas a estar en su presencia directamente. Rápidamente cuando Él venga, vos vas a estar con Él. Aquí el Señor no se está refiriendo a personas con problemas mentales, ¿no? Vestido con túnica blanca, y, ¿no? Que se le cae la baba, y dice, yo soy Jesús. No. Está describiendo a ministros engañadores que predican, quizás comenzaron bien, pero ahora están predicando un evangelio diferente. Un Cristo diferente. Y Pablo hace también su advertencia con respecto a estos hombres que predican otro Jesús.
del cual no predicó él. Vamos a leerlo, 2 Corintios 11:4. Amados, esto es fundamental en el mensaje, porque para ser o no ser, para ser tenés que estar en el verdadero Cristo. Si estás influenciado por otro que no es Cristo, entonces no sos. 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cuando el evangelio se te ha sido presentado, el evangelio de salvación, el evangelio que no avergüenza, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el evangelio verdadero produce algo en tu vida. Y ahí vos tenés que decidir si aceptás tu condición de pecador y aceptás al Salvador o no. Eso ya es otro tema. Pero aquel que acepta y reconoce rápidamente esa fe inicial, amado, la fe inicial es una fe humana. No es que viene por ósmosis ya, no, Dios te eligió y ahí te da la fe y vas a creer. No, es aceptar, sí, reconozco, porque no somos tan tapados, porque están con eso de la depravación total, de que el hombre no puede, ¿no?, decir sí o no. No, alguien escucha y dicen, sí, no, la verdad que sí, es verdad. Nada, como dice David, ¿no? Nada llena mi alma, algo me falta. Y debe ser eso, debe ser que me falta ser salvo. Bueno, esa persona ahí se arrepiente de sus pecados y Cristo viene a morar a su vida. Entonces, a esa persona que conoció al Señor, muy difícil la van a engañar. Porque esa persona ama al Señor, quiere conocer al Señor como David, anhela estar en su casa, anhela estar en su presencia, se nutre de su palabra y muy difícil que sea engañada, Pero dice la palabra de Jesús, ojo, vendrán muchos y a muchos engañarán. Y Pablo dice lo mismo, y es que ustedes aceptan con gusto todo lo que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu de Dios que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. ¿Te das cuenta que aún un mismo cristiano corre ese peligro? Igualmente Jesús advierte en Marcos 13:22, lo mismo, Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O fíjate que con la palabra, una persona que habla bien y se expresa bien y te llena de conocimiento, wow, ya hay gente que se deja seducir, se obnubila por esto. Encima, agregale que te haga señales, ¿no? Que te haga un milagrito y que te solucione una cuestión, hasta te puede sanar una enfermedad. Pues sí, claro que sí. Porque hay enfermedades que son espirituales. Es un mismo demonio que está afectando al cuerpo de alguien y viene uno de estos mentirosos y saca al demonio, porque entre ellos se entienden. Y la persona, ay, me siento bien, tú eres el rey. Por eso dice, tengan cuidado. Porque el verdadero evangelio es chocante a la carne. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En cambio estos predicadores, no, tú eres el campeón y yo te voy a llenar tu bolsillo de plata y el plan platita, ¿no? Te va a llenar del bolsillo de dinero y de bendiciones y todo te va a ir bien. Ese mensaje a la carne le encanta, porque lo que la gente busca es el asadito del domingo y que no me falte para las vacaciones, para la fiesta y para mis vicios y qué sé yo, ¿no? Estas palabras de Jesús siempre me intrigan a mí y me he preguntado cómo es posible que los mismos escogidos puedan ser engañados. Si bien dije, el que estudia la palabra y está en la presencia de Dios es difícil que sea engañado, pero no imposible. Por eso es importante congregarse, amados. No hay nada más importante, a no ser que estés postrado en la cama, bueno, pero trata de congregarte. Te felicito porque estás aquí. ¿Cómo es posible que los escogidos puedan ser engañados por alguien que presume ser el Cristo?
Tal vez personas serían, no sé, si viene aquí uno que dice, yo soy Jesús, ¿qué hacemos? Lo mandamos a freír churro, ¿no? Pero Jesús y Pablo no están hablando solamente de personas que dicen tener poder divino, están refiriéndose también a conceptos, y ahí es donde tiene que afinar mucho más el discernidor, como dice Chuy. Tiene que afinar mucho más el entendimiento, ¿no? Porque hay doctrina que parecen cristianas, parecen palabra, pero no es palabra de Dios. Que le quitan o le agregan. No te das cuenta si no estás ávido, ¿no?, de la palabra. Pero si te agarra descuidado, te metieron gato por liebre. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Cuando te venga un testigo de Jehová, abrí la Biblia, la original, que es la que estamos usando nosotros, ¿no?, que es la traducción del griego, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia de ellos dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Ya ese un te cambió todo el sentido de la frase. Y si vos no estás atento a eso, sí, es la misma Biblia. Somos hermanos, vení, vamos a comer juntos. Esto pasa cuando la gente dice: aquí está el poder. Aquí sí. A mí me dijeron que ustedes son una manga de muertos porque vienen a escuchar Biblia nomás. Que acá falta el poder, me dijeron. Parecen He-Man, ¿no? Quieren el poder, ¿no? Y hemos descubierto el verdadero Cristo, dicen ellos. Así que vamos para allá. Y vamos a no sé dónde. En un tiempo era Colombia. Todos querían ir a Colombia. Nosotros ganamos porque trajimos un colombiano. Amados, tales movimientos no serán conducidos por locos, sino por personas educadas. Y aún, como dicen los apóstoles, de nosotros mismos se levantará alguno. Lo que está predicando el pastor le falta, Vamos a agregarle esto, vamos a sumarle, vamos a quitarle. Dice 1 Corintios 11:3, ya voy por el final. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Estos individuos, dice la versión Biblia en lenguaje sencillo, son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Amada iglesia, Casa de Oración Banfield y los hermanos que nos acompañan, a través de más de 46 años de iglesia que tenemos con mi esposa, hemos visto pasar cada viento y ola de doctrina de todo tipo. Siempre reúnen seguidores, siempre, si alguien aparece con algo nuevo, siempre alguno va a morder ahí y se va a ir. Está un tiempo como una estrella fugaz y después desaparece. Pero deja la estela, gente naufragando en su fe, que ya ni siquiera tiene fe en la misma palabra de Dios. Y ahora ni hablar con internet, porque hace 30 años no existía nada de lo que hoy estamos viendo. Amados, miren, es increíble. Con la tecnología nos cambió la vida. Nos cambió la vida. Hoy no podemos vivir sin Wi-Fi. Antes, hace 15 años atrás, dice, Wi-Fi, ¿qué es? ¿Un cantante de rock? ¿Qué es eso? No, hoy sin Wi-Fi no somos nadie. No, sin el celular, no, Dios me libre, me guarde, que se me trabe el celular. No podemos vivir sin eso. Y lo que genera, vez pasada hablaba con una persona, y lo que genera, ¿no? Porque la facilidad de poder comunicarse nos incomunica. Hasta nos peleamos por chat. Nos peleamos por chat. Yo extraño, le decía a una persona de mi edad, extraño esos tiempos donde no nos conectábamos cuando nos encontrábamos a tomar mate, un café o lo que sea, hablábamos un montón de cosas porque no se dan cuenta, porque sabe la vida del otro, no, fui al médico, no, y tomé un jugo verde y me cayó mal, y sé todo lo que le pasó, ¿no? Hasta publican en sus estados, ¿no? Decir que no tienen cámaras en el baño porque hasta te muestran todo, ¿no? Y nos cambió la vida, amados.
Y estaba viendo un video, que algunos de ustedes se los compartí, del tema del dinero, que parece muy fácil todo esto de las transferencias, lo virtual, pero se va perdiendo, va desapareciendo el dinero. Porque si vos tenés $100 o 50 euros, o hoy podés decir 20.000 pesos argentinos, tiene su valor porque el dólar está bajando, entonces el peso se está subiendo o se mantiene su valor. Si vos tenés tanto dinero, $100, lo tengas aquí o tanto tiempo, sigue valiendo lo mismo, no cambia, pero cuando haces transferencia, te van sacando un 1% acá y desapareció el dinero. Todo apunta al cumplimiento profético. Todo apunta al cumplimiento profético. Y también la Internet ha sido de mucha bendición y de hecho Casa de Oración en el mundo es conocido a través de las transmisiones, como lo estamos haciendo ahora. Bien usado es una enorme bendición, pero también se ha introducido la doctrina de demonio a través de la Internet. Hoy hay maestros por todos lados, y no, que yo soy doctor en ciencia, yo soy teólogo no sé cuánto, y uno más grande que el otro, ¿no? Y con más torcedura que el mismo Satanás. El movimiento de los falsos encuentros con Dios, les hablé de esos encuentros, seguirá evolucionando en formas distintas, hasta que todo lo que Jesús profetizó se haya cumplido. Porque esas cosas también son falsos cristos, falsas enseñanzas. Y lo que entristece, amada iglesia, es que miles de ministros van a ser transformados por esas voces seductoras. Muchos serán engañados y predicarán un Jesús de su propia imaginación, porque han dejado lo que David declara y demanda: una cosa buscaré, que esté en tu presencia, Señor, para conocerte más, para inquirir en tu santo templo. Y todo el que haya leído los evangelios saben lo que Jesús ya ha hablado sobre estos asuntos. Sí, nuestro Salvador amaba a los pobres, y no hay duda de eso. Y mandó a su iglesia a que proveyera a las viudas y a los huérfanos. Sí, claro. Nosotros vamos a tener que reflejar el amor de Cristo al mundo a través de nuestra vida de sacrificio y de devoción. Ahora, ¿cómo vamos a dar de comer, si querés, al mundo, por decirlo de alguna manera, si no alimentamos al necesitado adentro de la iglesia? El kilo de amor, ¿no? El famoso kilo de amor que todos nos olvidamos. Es un acto de amor. Es un acto de ayuda. Dice, si a uno de estos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Que el Señor nos ayude, ¿no? Pero la iglesia emergente, o sea, la nueva iglesia que hoy es la que está en boga, ha reemplazado este espejo con una gigantografía. Dicen que podemos poner una imagen de Jesús y ponen el rostro del Señor. Y esto realmente es un ataque a la voluntad de Dios, un ataque a su palabra. Dice la palabra del Señor que nuestra ayuda debe ser dar con la mano izquierda, tu derecha no lo sabe. No andes anunciando si haces algo con bombos y platillos y con fotos y por el Face y Instagram. Si lo sabe el Señor, ya está, suficiente. Si pusiste esa ofrenda y nadie lo sabe, el Señor lo sabe. Eso es lo que importa. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué hacemos nosotros los que amamos al Cristo, aquel que fue ensangrentado en la cruz? Dios nos da la misma respuesta que le dijo a David: busca mi rostro. Para que no te desvíes, busca mi rostro. Para que no naufragues, busca mi rostro. ¿Saben que los faros, hoy con la internet, otra vez, ¿no? Con la tecnología es mucho más fácil, los barcos usan GPS y todo mucho más fácil, pero antiguamente no había nada de eso. Una triste brújula, ¿no? Que por ahí sí funcionaba, pero cuando llegaban cerca de tierra había un faro. Entonces el timonero miraba, ¿qué miraba? La luz. En medio de la oscuridad, no sé si alguien navegó en alta mar, es tétrico, ¿no? Porque es todo, no diferencias el cielo y el mar porque es todo oscuro. Lo único que sabes es que vas por el agua, y ahí vas. Entonces, cuando estás perdido en alta mar, el faro te guía.
Eso en esta vida turbulenta, en esta vida llena de preguntas, ¿no? El mundo está lleno de preguntas y aún también respuestas que son apartadas de la voluntad de Dios. Tenemos que mirar al Señor, buscar su rostro. ¿Qué es lo que hoy estamos haciendo? Elevando nuestros corazones ante su presencia. Un deseo profundo por un verdadero encuentro con Dios. Mientras preparaba este mensaje, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puede haber gente que, y hablo de pastores, ¿no? Que tienen su iglesia y que han comenzado bien, terminaron naufragando. ¿Por qué? Porque su corazón se volcó a otra cosa. Porque el crecimiento, obviamente, el crecimiento de una iglesia representa mayores ingresos, mayor notoriedad ante los otros ministros, ¿no? Miren, amados, los que nos conocen y comenzaron con nosotros realmente están sorprendidos como nosotros de lo que Dios está haciendo en este lugar. Porque esta iglesia está llena en este momento, pero hay un montón de gente que no está. ¿Se dan cuenta? Que si vienen todos, no sé cómo hacemos. No sé cómo hace el Señor, pero se llena el lugar, el auditorio, que es una capacidad casi para 200 personas, se llena todo, hay gente parada, y hay gente que tiene que venir y no viene. Y cuando vienen ellos, por ahí no vienen ustedes, no sé qué pasa, ¿no? Pero se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Viste como cuando sacás boletos, ¿sí? El asiento está vacío, entonces voy. Y algunos puede llegar a sentir algo por eso, ¿no? ¿Cómo creció esta iglesia, pastor? ¿Saben qué? Nosotros no nos sentimos como vanidosos por eso. Al contrario, nos da mucho más temor porque es mayor responsabilidad. Porque es más gente, más situaciones que atender. Busquen el rostro del Señor. No busquen el rostro del pastor. Busquen el rostro del Señor. Si bien estamos para servirle, ustedes cuando quieran hablar conmigo o con mi esposa o algunos del ministerio, puede hacerlo. Tenemos que organizarnos nomás, porque la semana tiene 7 días y los días tienen 24 horas. Estamos para servirle, amados. Pero ¿saben qué? Nuestra ayuda puede ser paliativa y te vamos a decir, ¿sabe qué? Hermano, busca el rostro de Dios. Por ahí te puedo dar una mano, bueno, a ver cuánto tengo, a ver, bueno, tengo, tomá, lo que tengo te doy. Eso es paliativo, no te soluciona la vida. Busca el rostro de Dios. ¿Tenés problemas matrimoniales? Yo te puedo decir, bueno, nosotros con mi esposa tenemos 36 años, ya vamos cumpliendo, y ahí vamos, y a veces tenemos situaciones también. Busquen el rostro de Dios. Nosotros buscamos el rostro de Dios. Tener problemas laborales, qué sé yo, problemas para trabajar, porque algunos tienen problemas para trabajar, ¿no? Que no es que no tienen trabajo, sino que no quieren trabajar. Buscar el rostro de Dios. Él te va a instruir, Él te va a exhortar. El que no dice, no provee para su familia es peor que los incrédulos. Ahí ya está, ahí te habló el Señor. Termino con esto. Ser o no ser. ¿Qué sos? ¿Ser cristiano o no ser cristiano? El nombre lo puede llevar cualquiera. El pescadito, como dice Chuy, ¿no? Tendrían que tener una piraña en vez de pescado. Lo tienen en el auto, tienen Dios te ama. Lo puede tener cualquiera, no hay problema con eso. No, es ser o no ser. No es algo que uno escoge solo si le gusta, ¿no? Me hago cristiano porque la verdad es que está bueno, ahí como que la gente es buena y te llenas de energía, de vibra. Una vez me dijo, acá hay buena vibra. No, es que esta iglesia es respetada, entonces, no, si tenemos allá, tenemos en Estados Unidos, en México, está chuy, no, esta iglesia está buena. No está por ahí, no va por ahí. No es lo mismo estar entregado a Dios que no estar entregado a Dios. Asistir puede asistir cualquiera, pero no es lo mismo es una persona que está rendida a Dios que el que no está. Aparte se nota.
tener una determinada conducta o tener una conducta opuesta. No es lo mismo, es diferente. Es diferente. Es diferente no es lo mismo ser honesto, noble, íntegro, a ser un desastre. No es lo mismo. Lo mismo pasa con ser hijo de Dios o ser hijo del diablo. Jesús lo catalogó así, El que hace la voluntad de su padre, el diablo, es del diablo. El que hace mi voluntad es el que me ama. Si me ama, mi palabra guardará. Ser o no ser. Tampoco es lo mismo para un cristiano participar en la reunión los domingos o no asistir al culto. No es lo mismo. Si hoy no venías, no iba a ser lo mismo. Aunque seguís siendo cristiano. Pero es diferente porque te vas con una dosis extra de la palabra de Dios y una claridad en algo más. Vas creciendo, vas edificándote. Acordate que tenemos que alcanzar la estatura de Cristo y es como altísimo. Entonces, ahí vamos, ¿no? No es lo mismo arrepentirse en el llamado. Este es el momento. Cuando yo digo termino con esto, es un llamado a la conciencia, a ver qué haces con todo esto que Dios nos habló. Es un llamado a arreglar, a arrepentirse. El arrepentimiento está latente siempre, siempre. No es lo mismo arrepentirse que no arrepentirse. Vos podés decir, no, pues yo estoy bien, No digas eso. Porque el corazón es engañoso. Y el que crea estar fuerte, mire que no caiga. Lo peor, a veces el orgullo es eso, y tienes que arrepentirte de tu orgullo. No, yo pastor, yo no ore por mí. No es lo mismo conservar la unión con los hermanos que perder esa gracia de estar en comunión con los hermanos a causa del pecado. No da lo mismo vivir confiado por entero en Dios o vivir como si Dios no existiera. Tomar decisiones, hacer y deshacer, ni orar. No es lo mismo cumplir su voluntad, cumplir su palabra, que no cumplirlo. No es lo mismo. Miren, me daba el Señor, y ni mi esposa sabe, esta mañana me daba esto. ¿Por qué me pides? ¿Por qué me pides? Si actúas conmigo como si me odiaras. Con tus labios confiesas amarme, pero tus hechos demuestran que no me aprecias, que no me amas. ¿Por qué debería yo bendecirte? Y me daba el Señor eso, y rápidamente me daba ese texto que dice, te bendeciré porque con amor eterno te he amado. Porque el amor de Dios es tan grande que a pesar de nuestros caprichos y que somos rebeldes, amados, porque somos rebeldes, miren, a veces nos comportamos como impíos, ¿Por qué tendría que bendecirnos el Señor? ¿Saben por qué nos bendice? Porque con amor eterno nos ha amado. O sea que no es lo mismo sacrificarse por amor a los demás, pensando en el otro, que vivir preocupado por el propio bienestar. Yo agradezco tanto a Dios porque en este lugar, en esta iglesia, conozco hermanos que realmente están dispuestos a darlo todo por el prójimo. Porque lo dan para Dios, porque aman a Dios. Y también conozco otro que es, ni operándolo le saca 20 pesos. Pero bueno, el Señor sigue hablando, ¿no? Sigue derramando su gracia. Y no son cosas opcionales, iglesia, como elegir entre tomar un café, un té o un té de boldo. No. Acá estamos hablando de elegir la verdad, elegir la voluntad de Dios o no. Y está de por medio, está en juego tu felicidad. Porque separado de Dios nada podemos hacer. Si estamos en pecado, nos vamos a enfermar.
Porque dice, mientras callé, envejecían mis huesos. Y habla de un malestar físico a causa del pecado, ¿no? Está en juego nuestra propia salvación. Y ya ahí estamos tocando algo muy delicado, ¿eh? Y esto es, amados, es un desliz. Poco a poco vamos cayendo, no es que caemos, poco a poco, abandonando esto, abandonando el amor por el Señor, el tiempo, ¿no? Como David dice, ay Señor, una cosa anhelo, estar en tu presencia, inquirir en tu palabra, conocerte más, agradar tu corazón. Cerrar tus ojos, por favor. No es lo mismo elegir, escoger entre creer o no creer. Ser o no ser, esa es la cuestión. No es lo mismo ser religioso que tener una relación íntima con Dios. No es lo mismo elegir el bien que el mal, pero aún así el Señor nos pone delante de nosotros, ¿qué van a elegir? ¿Cuál es tu elección? Bendice a mis hermanos, Señor. Déjame decirte, iglesia, que no es lo mismo. No da igual ser o no ser. No es lo mismo ser hijo de Dios, porque ser hijo de Dios trae recompensas maravillosas. Y no querer comportarse como hijo de Dios traerá recompensas terribles. Y te dice el Señor, ustedes, repiten a toda hora ese refrán que dice, los padres las hacen y los hijos la pagan. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Porque yo les aseguro, dice el Señor, que ese refrán no lo van a volver a repetir. La vida de todo hombre me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Es decir, que solo va a morir aquel que peque. No es que el hijo hereda la maldición del padre. La persona que es justa sabe lo que es justo y lo va a hacer. No se junta con los que andan allí en las montañas adorando a dioses falsos. No se junta con personas que tienen relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. No tiene relaciones sexuales con su esposa cuando ella está en su periodo de menstruación. No es injusta con nadie, sino que vuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago. Esa persona que hace el bien vivirá porque es justa. Esa persona que me obedece, dice el Señor, fielmente mi palabra, le juro que vivirá. Pero puede suceder que esa persona justa tenga un hijo malo. Aunque le instruyó en la palabra, termina siendo un hijo violento, hasta asesino. En vez de seguir el ejemplo del padre, se junta con aquellos que adoran dioses falsos, que tienen relaciones sexuales prohibidas, maltratan a la gente, roban. Les aseguro que esa persona, el hijo de ese hombre justo, va a morir porque será culpable de su propia muerte. Ahora supongamos que ese malvado tiene un hijo que no sigue el mal ejemplo de su papá. Aunque sabe que su papá es un pecador, no se junta con los idólatras, no sostiene relaciones sexuales prohibidas, no maltrata a nadie, no roba a nadie, se aparta del mal. Esa persona no merece morir por culpa de lo que hizo el padre. Al contrario, merece vivir, pues vive obedeciendo fielmente mi palabra. En cambio, si su padre morirá por la culpa de su propio pecado, porque fue un malvado, fue un ladrón, fue alguien que hizo el mal. Ahora tal vez ustedes me pregunten, ¿y por qué no es castigado el hijo por los pecados del padre? Y Dios te contesta, porque el hijo llevó una vida recta y justa y obedeció mi palabra, entonces merece vivir. Ni el hijo tiene que ser castigado por los pecados del padre, ni el padre tiene que ser castigado por los pecados del hijo. Solo morirá la persona que peque.
Quien haga lo bueno va a recibir lo que merece, su buena vida, sus buenas acciones. Quien haga lo malo recibirá lo que merece su maldad. Sin embargo, puede ser que el malvado se arrepienta de todos los pecados que cometió y se aparte de su vida de maldad. Pues yo le aseguro que si realmente me obedece todos los mandatos y tiene una vida recta y tiene una vida justa, no va a morir. A pesar de lo que hizo anteriormente, se arrepintió, no va a morir. Pero al contrario, vivirá por causa de su rectitud y no volveré a acordarme de sus pecados que cometió en el pasado. Te dice el Señor, te doy mi palabra. Yo no quiero que la gente malvada muera, más bien quiero que se aparte del mal y viva. Pero escucha esto, si la persona justa deja de hacer lo bueno y comienza a comportarse como un malvado y hace cosas malas y repugnantes, no esperen que yo los deje seguir viviendo. Al contrario, no tomaré en cuenta sus buenas acciones y va a morir por culpa de los pecados y porque terminó desobedeciendo. Ustedes me critican y dicen que soy injusto, dice Dios, pero escuchen, pueblo, ¿de veras soy injusto? ¿No será más bien que ustedes son los injustos? Si una persona justa deja de serlo y comienza a hacer lo malo, repito, si una persona justa deja de serlo y comienza a hacer cosas malas, morirá por su maldad. Pero al contrario, si una persona malvada, deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo recto y lo justo, yo les aseguro, dice el Señor, que vivirá. Si reconoce su maldad y se aparta de su maldad. Sin embargo, ustedes, pueblo, no dejan de criticarme y seguir pensando que soy injusto. Pues yo insisto en mi pregunta, ¿de veras soy injusto? ¿No será más bien que son ustedes los injustos? Pueblo mío, yo busco a cada uno de ustedes de acuerdo con yo juzgo a cada uno de ustedes de acuerdo con su conducta. Yo soy el Dios de Israel y les aseguro que si dejan de portarse mal y se apartan de sus maldades, no van a sufrir las consecuencias de sus pecados. Arrojen a la basura todas las maldades que cometieron contra mí. Vuelvan a amarme con todo su corazón y busquen recibir nueva vida. Ustedes, pueblo mío, no tienen por qué morir. Yo no quiero que mueran. Apártense del mal y vivirán. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré todo lo que dije. Señor, nos has hablado fuerte, mi Dios. Señor, muchas veces estamos distantes de ser verdaderos cristianos, como esos cristianos de Hebreos 11. Señor, nos sentimos tan indignos de llamarnos cristianos, Señor. Padre, pero creemos en el mismo Dios, creemos en la misma palabra, tenemos el mismo bautismo. Señor, no nos tengas en cuenta nuestras maldades, Señor. Perdona nuestras injusticias. Oh, Señor. Se trata de ser o no ser. Padre, ya no queremos estar sujetos a la apariencia, aparentar que estamos bien, como Saúl, que quería que el profeta y los ancianos aparecieran allí en la foto. Señor, estamos cansados de la hipocresía. No nos interesa salir en ninguna foto, en ningún video. Nos interesa ser conocidos por ti y conocerte más a ti. Que tengamos ese deseo, ese anhelo, Señor, de buscarte en la casa, esta tarde cuando estemos en casa reposando o cuando salgamos a pasear, qué sé yo. Señor, que nuestro corazón lata, nuestra respirar pronuncie tu nombre. Guárdanos de todo mal, líbranos de la tentación. Señor, nos falta tanto, pero ahí vamos, Señor, predicando tu palabra. Ahora falta, Señor, la parte mucho más seria y difícil, cumplirla. Pero contigo todo es posible, Señor. Bendice a mi iglesia, Señor, a mis hermanos, prospérales en todo. Así como prosperan sus almas en este momento a través del conocimiento, a través, Señor, del reconocimiento también, puedan recibir todo tipo de bendición que están esperando, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.